Vamos a continuar entonces esta noche con este estudio que hemos llevado realizando ya varias semanas, que se llama De la creación a la nueva creación. Y el propósito de este estudio, como lo había mencionado anteriormente, tiene relación a que nosotros de una manera general podamos comprender cuál es el tema o el contenido de la Escritura. Y hemos visto que obviamente es algo bastante ostentoso querer abarcar en tan breve tiempo lo extenso que es la Escritura. Estamos hablando que son 66 libros que conforman la palabra de Dios. Pero como les comentaba, más allá de ir analizando libro por libro o capítulo por capítulo, lo que vamos a estar realizando es ver las temáticas principales que se dan en el desarrollo de la historia de la redención. Nosotros de Génesis a Apocalipsis vemos algo que se llama la historia de la redención. Es una sola cosa, ¿ya? La Biblia, pese a que habla de un sinnúmero de cosas, el tema principal es uno solo. De los que han participado anteriormente, ¿quién me puede decir cuál es el tema principal de la Escritura? ¿De qué habla la Biblia? El reino de Dios. Muy bien, hermano, del reino de Dios. ¿Quién lleva a cabo el reino de Dios? De manera perfecta. El Señor Jesucristo, ¿cierto? Él es, recuerden cuando el Señor dice, de mí habló Moisés, los profetas y los salmos. Entonces la Biblia por completa habla del reino de Dios por medio de su rey, que es evidentemente Jesucristo, el Hijo de Dios. Y la otra cosa importante que tiene que ver con eso es el pacto que Dios hace con el hombre. Lo que nosotros conocimos la otra vez y lo analizamos como el pacto de gracia que Dios hace con el ser humano en el deseo de su propio corazón, del corazón de Dios, de relacionarse con el hombre, ¿ya? Y nosotros comenzamos a ver que la relación que Dios tiene con su creación, en particular el ser humano, que fue hecho a imagen de Dios, es una relación de un rey a un súbdito, ¿cierto? Para pertenecer, ser parte de un reino. El ser humano, creado originalmente como Adán, tenía el propósito de relacionarse con Dios como rey. Dios era el rey y él era un súbdito de él, ¿ya? Y ahí se gestaba esta relación de reino en la cual el hombre viviría disfrutando de su creador, de su rey, por la eternidad. Lo mencionamos nosotros y un poco hicimos una pequeña especulación, no sé si lo recuerdan bien, ¿qué hubiese pasado si Adán no hubiese pecado? Si Adán no hubiera pecado, el jardín del Edén hubiera crecido junto con la familia de los descendientes de Adán y Eva y hubiesen poblado la tierra por completo. Y toda la tierra hubiese llegado a ser el jardín del Edén, el paraíso. Y eso vemos nosotros que no se pudo concretar por la desobediencia evidentemente del hombre, de Adán y Eva, no haciendo caso a la palabra de Dios. Y ahí vemos que la relación que el ser humano tenía con su creador se rompió. Y ahí ya no podía ser considerado como pueblo de Dios, no podía tener una relación con Dios y disfrutar de la bendición que Dios daba por medio de mantenerse en una relación con Él. Entonces, antes de seguir avanzando, vamos a recordar las siguientes cosillas. ¿Se acuerdan de esto? El patrón del reino, como lo dijo mi hermano. El patrón del reino lo vamos a ver en toda la Escritura y como ya hemos avanzado unos cuantos estudios, hemos visto cada una de estas épocas del patrón del reino. El patrón siempre es el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios, recibiendo su bendición. Vimos que en el jardín del Edén, ¿cierto? En el huerto del Edén, el pueblo de Dios correspondía a Adán y Eva. El lugar de Dios era el lugar donde el hombre se comunicaba con su creador, con su rey. Y ese lugar era el jardín del Edén. Vemos posterior a eso que el otro elemento, ellos se encontraban bajo el gobierno de Dios, puesto que obedecían la palabra de Dios en aquel entonces, el único mandamiento que se había dado. ¿Cuál era el único mandamiento? ¿Se acuerdan? El único mandamiento que recibió Adán y Eva. No comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese era el único mandamiento que ellos tenían, aparte del fructificado y multiplicado, ¿cierto? Que era una bendición más que un mandamiento. En el caso de ese mandamiento, ellos se encontraron bien y vivos y en relación y comunión con Dios mientras ellos estuvieron obedeciendo a Dios. Entonces después vemos que ese patrón se dio en el Génesis, con el primer ser humano creado que fue Adán y Eva.
Posterior a eso, nosotros vimos lo siguiente. Vimos que viene la serpiente, tienta a Adán y Eva y ellos pecan. Y el reino es perdido. Ya Adán y Eva, por desobedecer a Dios, por querer tener un plan mejor que el de Dios, porque lo vimos, a la larga lo que Adán y Eva hicieron fue decir, en realidad tu mandato, Dios, no nos convence. Nosotros creemos que podemos hacer las cosas de otra manera. Dios les dijo, no coman de ese fruto. Y el hombre dijo, y la mujer, comamos de ese fruto porque es deseable para alcanzar sabiduría. Entonces ellos hicieron su propio plan. Y a la hora de realizar su propio plan, ¿qué ocurrió? Ellos perdieron la relación con Dios. Y es ahí donde una de las cosas que pasó fue que ellos murieron, espiritualmente hablando, en primera instancia, pero también fueron condenados a morir físicamente. Por la gracia de Dios no murieron en ese momento. Pero sí, vemos en el capítulo 5 de Génesis, ¿se acuerdan cuando empieza a hablar de las genealogías? Vimos que la característica común de ese relato de Génesis capítulo 5 es vivió tal persona tantos años y murió. Y esa es la palabra que más se repite en el capítulo 5, cumpliéndose de esa manera la maldición que Dios había dicho, que el día que ellos desobedecieran la palabra de Dios, obviamente iban a morir. Entonces, vemos que Adán y Eva pierden la relación de Dios, la relación del reino. Por eso se llama esa etapa el reino perdido. Vimos que ahí el pueblo de Dios ya no era nadie, puesto que no había obediencia. El lugar de Dios se pierde porque está en la expulsión. Ellos son expulsados del jardín del Edén. Posterior a eso vemos que ya están en maldición, producto que viven en desobediencia contra Dios. Y vemos ahí que la descendencia de Adán y Eva se gesta el primer homicidio. ¿Se acuerdan de eso? Caín y Abel, los dos hijos, los primeros hijos de Adán y Eva. Vemos que aquí vemos la primera repercusión, por así decirlo, del pecado de Adán y Eva. Recordemos, una de las características es que la relación del hombre se vio corrompida a la hora de desobedecer a Dios. Su relación con Dios de manera vertical fue rota, pero también las relaciones horizontales entre ellos se vieron rotas. Ya recuerden que una de las cosas del castigo que Dios da a la mujer es que ella iba a querer, su deseo iba a ser para con su marido. ¿Qué implicaba eso? Que ella iba a querer hacer lo que el hombre hace. Y lo que iba a hacer el hombre es que él se va a enseñorear de ti. O sea, la mujer va a tratar de tomar el lugar del hombre, pero el hombre se va a imponer de una manera que obviamente es pecaminosa. Esa fue la maldición también, producto de haber desobedecido a Dios. Entonces, vemos que las relaciones tanto con Dios como también entre ellos se rompen. Y es así como Adán y Eva, entre ellos, tienen ese problema. Y posteriormente Caín y Abel, sus hijos, ya Caín mata a Abel y ya vemos cómo el pecado comienza a desarrollarse en la historia de la redención. Vemos que pasan generaciones desde Adán y Eva y vemos que la maldad del hombre se extiende. Y ahí llegamos a Génesis capítulo 6. ¿Recuerdan de ello? Donde la maldad del hombre era tan grande que Dios decide mandar un diluvio para castigar a el hombre desobediente. Pero en su gracia, Él permite que una familia, Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas respectivamente, permanecieran con vida. Y es ahí donde el Dios va a hacer un nuevo comienzo, ¿ya? No con la línea pecaminosa, sino ahora con los que, entre comillas, eran los descendientes justos de Adán, ¿ya? Y comienza con estos descendientes de Set, en particular Noé y su familia, y él los lleva por sobre el diluvio. Ellos sobreviven al diluvio y posteriormente vemos que las naciones comienzan a crecer a partir de los descendientes de Noé. Sem, Cam y Jafet son los padres de todas las naciones. De ahí nuevamente comenzó un proceso de un nuevo comienzo en el cual la descendencia comienza a multiplicarse y a poblar la tierra. Y es ahí donde vemos nuevamente que la maldad del hombre aflora. Ya, nuevamente, la maldad del hombre aflora y nos encontramos con este evento conocido como la Torre de Babel. ¿Se acuerdan? La Torre de Babel. En la Torre de Babel
lo que vemos ahí es nuevamente el hombre queriendo mostrar su plan por sobre el de Dios. Recordemos que Dios le dio a Adán el famoso mandato cultural. ¿Se acuerdan cuál es el mandato cultural? ¿Recuerdan cuál es el mandamiento cultural? Que era ir y poblar la tierra. Muy bien, hermano. Bien. Exactamente. Se le llama cultural porque cultura viene de cultivo. O sea, de cultivar, de reproducirse y sojuzgar la tierra. Ese era el mandato que Dios le había dado a Adán y Eva. Entonces, Él le dio ese mandato, evidentemente la razón, o también Dios le recuerda ese mandato a Noé y a su descendencia, y es ahí donde vemos en el capítulo 11 de Génesis que el ser humano desobedece ese mandamiento. Y en vez de multiplicarse y llenar la tierra, ellos querían reunirse en un solo lugar. Y es ahí donde hacen este tremendo sigurat, tremendo, llamado la Torre de Babel. Dios nuevamente emite un juicio y es ahí donde viene la confusión de las lenguas. Antes de Babel todos los pueblos tenían la misma lengua, pero después de Babel los idiomas se formaron o aparecieron en la escena y también Dios los dispersó por todo el planeta, ¿ya? Y eso fue lo que vimos. Ahí parecía que ya todo era producto de este mismo reino perdido. Sin embargo, cada vez que Dios hacía un juicio, luego de ese juicio venía un acto de misericordia y compasión para con la humanidad. Vemos que cuando con Noé en primer lugar, Dios permite que Noé ahora comience de nuevo y hace un pacto con él que nunca más iba a destruir la tierra por medio de un diluvio. ¿Se acuerdan de eso? Vemos también en el caso de Génesis anteriormente, de los primeros capítulos, que Dios tuvo un acto de misericordia con Adán y Eva pese a que ellos pecaron y les permitió seguir viviendo físicamente, ¿ya? Y los expulsó del huerto, eso también fue una bendición, recuérdenlo bien. Pero vemos que en la parte en la cual hablamos de la Torre de Babel, no hay una bendición ahí después del juicio que Dios emite. No hay como un acto de misericordia y de salvación en el capítulo 11, sino más bien esa misericordia de Dios aparece manifiesta a partir del capítulo 12. En el capítulo 12 es el momento en el cual Dios llama a Abraham. Dios llama a Abraham, se le aparece y le hace una promesa. Y la promesa que Dios le hace a Abraham es la misma que Dios le hizo a Adán y Eva en el principio. Dios quiere bendecir por medio de Abraham a todas las naciones de la tierra. Recordemos que esto es importante. ¿Por qué? Porque el pueblo, los descendientes de Abraham son mediadores por los cuales Dios bendice a todas las naciones de la tierra. Entonces vemos que Dios se le aparece a Abraham, un hombre que no tenía descendencia, tenía en ese entonces más de 90 años cuando se le aparece por primera vez, y vemos que a esa edad él le promete un hijo siendo que este hombre no tenía descendencia, ¿cierto? Y le hace la promesa, y la promesa que le realiza precisamente es la promesa de mantener una relación con él según el parámetro del reino. Entonces lo que le promete es un pueblo. Recordemos, Génesis capítulo 12. Haré de ti una gran nación y te multiplicaré. ¿Ves las estrellas del cielo? Así va a ser tu descendencia. ¿Ves la arena del mar, de la playa? Así va a ser tu descendencia. Entonces él le promete un pueblo. Eso es lo primero. Lo segundo, le promete un lugar. Adán había perdido la posibilidad de estar en un lugar de bendición como lo era el jardín del Edén. Dios le promete una tierra, le dice: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, ¿cierto? Ahí Dios le promete un lugar, esa es la tierra de Canaán. Y posteriormente Él le promete bendición a sus hijos, a su descendencia, y por medio de esa bendición bendecir a toda la humanidad. Entonces así vemos como Dios en su misericordia, pese al pecado de Adán, Él nuevamente manifiesta compasión con la humanidad y quiere restablecer una relación de reino con el ser caído. Y es así que llama a Abraham, su descendencia como el pueblo de Dios, la tierra de Canaán como el lugar de Dios, y la bendición a la nación de Israel y por medio de Israel a todas las naciones como estar bajo el gobierno de Dios, recibiendo la bendición de parte de Dios. Vimos que la historia continuó,
Abraham tuvo un hijo, ese hijo fue Isaac, tuvo otro. Entonces vemos que la historia avanza y Dios le prometió a Abraham descendencia. ¿Qué hace Abraham? No espera la promesa, la ansiedad se lo come. Bueno, en realidad a Sara se la comió, porque tenía la presión también. Y cometen el error, ¿cierto?, de Sara le pasa a su esclava Agar para que tengan un hijo y ahí nace Ismael. Él no era el hijo de la promesa, porque Dios le había prometido que era un hijo que él iba a tener con su esposa. Así que vemos que ahí nace Isaac. De Isaac después nacen dos hijos, Esaú y Jacob, ¿cierto? Y de ellos, obviamente, Esaú es descalificado para ser la línea por la cual iba a venir esa bendición. Más Jacob es bendecido y escogido por Dios precisamente para ello. Jacob tiene 12 hijos, entre ellos José. ¿Se acuerdan de la historia de José? Ese hombre bueno, virtuoso, que fue por envidia vendido por sus hermanos. Entonces vemos ahí nosotros que José se va, estoy haciendo un resumen sumamente panorámico ya. José va a Egipto, es vendido por sus esclavos a unos madianitas que iban pasando. Es vendido como esclavo a unos madianitas y así como llega a tierra de Egipto, luego de ese proceso que nosotros conocemos de los sueños que tuvo José y todo eso, finalmente él llega a dirigir de alguna forma a Egipto, salvando a su familia, puesto que había una hambruna en la tierra y solamente en Egipto Dios le había dado la provisión y el resguardo por medio de su palabra para que se prepararan para esa época de escasez. Es así como vemos que después de esa salvación que Dios hace al pueblo por medio de uno de ellos, de José en particular, ellos entran en tierra de Egipto y se mantienen ahí. Pasado cierta cantidad de años se levanta un faraón que no conocía a José y las cosas cambian. Ahora ya no hay bendición para ellos, hay opresión y empiezan a tratarlos como esclavos. Ahora la pregunta que vimos la semana pasada era por cuál era la razón por la cual eso ocurrió al pueblo hebreo. ¿Se acuerdan cuál era la razón? No importa, yo se la recuerdo. Había algo que, pese a que Dios nuevamente estaba restableciendo su relación con el hombre, había un problema que no había sido solucionado. Y ese problema era el pecado. Por causa del pecado es que Dios no cumple su promesa. La cumple, pero no la cumple inmediatamente con Abraham, sino que permite incluso que los descendientes de Abraham, los 12 hijos con sus respectivas familias, vivieran durante 400 años aproximadamente en Egipto y fuesen oprimidos. ¿Por qué? Porque era necesario que ellos se dieran cuenta que la única manera de establecer una relación con Dios era por medio de la salvación de Dios. Entonces por eso Dios permite que ellos entren en esclavitud en Egipto, para salvarlos y ellos se dieran cuenta que la única manera de poder tener una relación verdadera con Dios era mostrando o aceptando la gracia de Dios de salvarles. Entonces es así que vemos que Dios les salva por medio de Moisés, ¿cierto? Todos conocemos la historia. Los que no han leído la Biblia vieron la novela, así que algo saben. Bueno, y es así como Dios salva a el pueblo hebreo, que comienza a vagar, ¿cierto?, por un periodo de tiempo en el desierto, hasta que finalmente Moisés muere, entra con Josué, ¿cierto? Eso es lo que vimos básicamente, y Dios cumple la promesa de estar con ellos. Vimos que Él... eso, ¿ya? Y es así como llegamos ahora a esta segunda parte. Esto que vimos se llama el reino parcial. ¿Por qué? Porque Dios prometió por medio de Abraham y vimos que de alguna manera se establecieron las cosas. Los descendientes de Jacob, las 12 tribus, fueron consideradas como pueblo de Dios, se les prometió Canaán y estaban conquistándola, ¿cierto? Y también ellos tenían una comunión con Dios, producto que Él les dio su ley. ¿Se acuerdan de eso? Él les dio su ley. Algo importante de recordar, hermanos, Dios dio la ley posterior a haberlos salvado. Él los salvó, los sacó de la mano de los egipcios
abrió el mar rojo, los hizo cruzar en seco, destruyó a sus enemigos, los llevó al monte Sinaí, ¿cierto? Y ahí en el monte Sinaí, luego de haberlos salvados, recién les dio sus mandamientos. Entonces eso ya nos muestra a nosotros que la salvación no es por medio de obedecer la ley de Dios. Dios primero les salvó a ellos y después les mostró cómo ellos debían vivir como su pueblo. Y eso es precisamente lo mismo que pasa el día de hoy. La ley de Dios tiene el propósito de mostrar cómo nosotros podemos vivir conforme a Dios. Pero nosotros, si no hemos sido salvados por Dios, no podemos de manera alguna cumplir con esa ley, ¿ya? Y eso es lo mismo que vemos después. Así que vamos a ver esta parte del reino parcial. La vez anterior, la semana pasada, vimos desde Moisés, desde Abraham hasta Moisés. Hoy día vamos a estar viendo la segunda patita, que es hasta Salomón. Muy bien, entonces hoy día vamos a ver qué pasó después de Moisés, ¿ya? Desde Abraham hasta Salomón en la época que estamos contemplando. Recordemos esto. Jueces capítulo 21 versos 43 al 45. ¿Quién lo puede leer, por favor? Así fue como el Señor les entregó a los israelitas todo el territorio que había prometido darles a sus antepasados. Y el pueblo de Israel se estableció allí. El Señor les dio descanso en todo el territorio, cumpliendo así la promesa hecha años atrás a sus antepasados. Ninguno de sus enemigos pudo hacer frente a los israelitas, pues el Señor entregó en sus manos a cada uno de los que se les oponían. Y ni una sola de las buenas promesas del Señor a favor de Israel dejó de cumplirse, sino que cada una se cumplió al pie de la letra. Amén. Entonces, ¿qué nos dice este pasaje? Dice que todo en el tiempo de Josué, esto está terminando el libro de Josué, en el tiempo de Josué toda promesa que Dios hizo al pueblo se cumplió. ¿Ya? Se cumplió. Ellos alcanzaron la totalidad de la tierra que Dios le había prometido. ¿Ya? Ellos la alcanzaron, Dios cumplió toda su promesa, ellos vencieron a todos sus enemigos. El problema fue que ellos perdieron después, posteriormente, todas las tierras. Paulatinamente fueron perdiéndolas, vinieron los filisteos, los otros pueblos moabitas, amonitas, etcétera, etcétera, etcétera. Y fueron perdiendo lo que Dios ya le había dado y que ellos incluso ya habían conquistado. Entonces, eso es relevante, hermanos. Dios no tiene deudas con el Israel nación, puesto que Él cumplió lo que prometió. ¿A quién le prometió? A Abraham. Fíjense lo que dice aquí este pasaje. Al final, el Señor entregó en sus manos a cada uno de los que se les oponían. Ni una sola de las promesas del Señor a favor de Israel dejó de cumplirse, sino que cada una se cumplió al pie de la letra. ¿Ya? Dios es fiel, Dios no miente, Él ya cumplió. ¿Ok? El problema fue que, pese a que Dios había hecho esa promesa, había algo que persistía en la humanidad. ¿Y qué era lo que persistía? El pecado. Por tanto, no puede ser perfecto. Dios, nuevamente en su deseo, tiene una relación, se compromete a tener una relación con el hombre nuevamente, pero el pecado está presente, ¿ya? Es así que vemos que Dios les promete la tierra y se la dio. Pero en el libro de Deuteronomio nosotros vemos que Dios le recuerda al pueblo que cuando ellos llegasen a esa tierra, ellos no podían hacer lo que querían. Porque cuando tú estás en el lugar de Dios, viviendo una relación de reino, tú tienes que sujetarte a tu Dios. ¿Cierto? Esa era la premisa fundamental de esto. Entonces, ellos si llegaban a esa tierra que Dios les había prometido, no podían vivir como ellos quisieran. Y es por eso que Dios les da las leyes para que ellos puedan vivir de una manera santa. ¿Quién lee Deuteronomio capítulo 12, versículo 8? Por favor. Ustedes no harán allí lo que ahora hacemos aquí, donde cada uno hace lo que mejor le parece. ¿Se dan cuenta? Cuando lleguen allá, a la tierra prometida, aquí recapitulemos un poquito y volvimos atrás. Cuando lleguen allá no van a hacer lo que cada uno le parece, sino van a vivir conforme al patrón de lo que Dios le había establecido. Otra cosa relevante es esto. Fíjense, Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Porque era el Señor tu Dios, tú eres un pueblo santo.
Él te eligió para que fuera su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. Dios escogió, ¿cierto?, a la descendencia de Abraham. ¿Para qué? Para que fuera su posesión exclusiva. Dice, tú eres el pueblo santo. La idea principal de algo santo es algo apartado. Es algo que ya no sirve para un uso común y ordinario, sino es apartado para algo. La descendencia de Abraham, de Israel, fue apartada para servir a Dios y disfrutar de Él. Pero eso no fue lo que sucedió, ¿ya? Es así como el Señor sigue recordándole todo esto a lo largo del libro de Deuteronomio. Y llegamos a Deuteronomio capítulo 28, el famoso capítulo de las bendiciones y las maldiciones. Y Él le dice esto al pueblo. Deuteronomio capítulo 28, versículo 15. ¿Quién lo lee, por favor? Pero debes saber que si no obedeces al Señor tu Dios, ni cumples fielmente todos sus mandamientos y preceptos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Para el pueblo israelita, cumplir con los mandamientos de Dios era manifestar que ellos verdaderamente eran pueblo de Dios. ¿Ya? Por eso le dice, pero debes saber que si no obedeces al Señor tu Dios, ni cumples fielmente todos tus mandamientos y preceptos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Y ahí numera un montón de maldiciones que verdaderamente son terribles. Son terribles. ¿Ya? Si ellos hubiesen sido el pueblo de Dios, ellos hubiesen obedecido y mantenido ahí. Pero vemos que no lo pudieron realizar porque estaba el problema del pecado. Entonces, eso es relevante, hermano, porque nosotros vemos de pronto, y siempre trato de recordarlo, pero es necesario que nosotros entendamos que Dios, en su misericordia y compasión, le dio a Israel la promesa de este nuevo territorio. Pero para ello, ¿cierto? Ahí nosotros nos encontramos con cosas de pronto que nos chocan un poco. ¿Cómo es posible que un Dios bueno, misericordioso, que tuvo la gracia, la virtud de darle una heredad a este pueblo, mandase a matar y a destruir a todos los pueblos que estaban ahí? Y uno de pronto podía preguntarse, pero ¿cómo es eso posible? Un Dios que manda a asesinar a pueblos, o sea, a otro pueblo. ¿Cómo es posible? ¿Acaso Dios es racista y quería que de alguna manera esa raza se mantuviera pura y los otros se eliminaran? ¿O es que verdaderamente eran tan importantes el pueblo descendiente de Abraham que había que exterminar a todos para hacerle un espacio a ellos? No. La misma escritura nos dice que esa no fue la razón. Los pueblos cananeos, los fereceos, jebuseos, todo eso terminado con seo, suegreseo, todo eso seo, ellos fueron destruidos por su propia maldad. Fíjense lo que dice aquí Deuteronomio capítulo 9, versículo 4 al 5. Dios no es un Dios malo, Dios es un Dios bueno y justo. Cuando el Señor tu Dios los haya arrojado lejos de ti, no vayas a pensar que el Señor me ha traído hasta aquí por mi propia justicia para tomar posesión de esta tierra. No, el Señor expulsará a esas naciones por la maldad que las caracteriza. De modo que no es por tu justicia ni por tu rectitud por lo que vas a tomar posesión de su tierra. No, la propia maldad de esas naciones hará que el Señor tu Dios las arroje lejos de ti. Así cumplirá lo que juró a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Se dan cuenta? O sea, no es que Dios dijo ya, yo le prometí esto a Abraham y ya tengo que cumplirlo, así que ahí está, maten a todos. No, lo que pasó fue, evidentemente Dios cumplió su promesa. Pero había un pueblo que vivía ahí, que vivía de manera que desagradaba total y absolutamente a Dios. Desobedecían, habían costumbres que eran verdaderamente terribles que tenían estos pueblos, ¿ya? De hecho, una de esas costumbres era entregar a los bebés, a los hijos, a un dios llamado Moloch, que era un tótem gigante, un coloso que estaba con las manos extendidas, que lo ardían en fuego, o sea, que lo hacían arder en fuego, y tiraban a los bebés ofreciéndolo a ese dios en sus brazos, y los bebés morían calcinados. Esa era una de las cosas, de las malas costumbres que tenían. De hecho, muchas de las ordenanzas que nosotros vemos en libros como Levítico, en libros como mismo Número, son cosas que Dios prohíbe, que eran prácticas habituales en la cultura de los pueblos cananeos. Por ejemplo, de pronto uno lee cosas que le llaman la atención. Por ejemplo,
no cocerás a el cabrito en la leche de su madre. Para nosotros es como, ¿qué significará eso? Había un culto pagano que hacían ellos, un ritual pagano, en la cual consistía precisamente en hacer hervir, para adorar a sus dioses, hacer hervir al cordero que sacrificaban a ese dios en la leche de su mamá. Entonces, no es que haya sido malo hacer eso en cuestión, sino más bien porque era imitar una práctica ritualística pagana y satánica que los pueblos que vivían ahí realizaban, ¿ya? Y así un montón de otras cosas también, ¿ya? Entonces, Dios destruye a estos pueblos, ¿por qué? Por su desobediencia. Por eso manda a matar a todos estos, producto del mismo juicio de Dios. Así como Dios emitió juicio en el tiempo de Noé, destruyendo a todo el mundo y salvando única y exclusivamente a esas 8 personas, de la misma manera aquí Él va a emitir juicio contra estos pueblos y manda a que los que van a ejecutar ese juicio sean los propios israelitas, ¿ya? Muy bien. Entonces es así como vemos el desarrollo de este cuadro que vimos. Poco a poco el pueblo de Dios se empieza a establecer en el lugar de Dios y se supone que empieza a vivir paulatinamente en el gobierno de Dios, bajo el gobierno de Dios. Pero todo esto se iba a llevar a cabo por medio de un rey. Desde el principio de Génesis nosotros vemos que Dios estableció y prometió un rey. Y vemos que esto se iba a llevar a cabo paulatinamente hasta que en un momento se iba a concretar donde este rey iba a representar a Dios mismo. Y él iba a ser quien iba a llevar a cabo la teocracia, el gobierno de Dios en su pueblo. La primera lugar donde aparece la promesa de este rey es precisamente en Génesis capítulo 3, versículo 15. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Esa simiente, su simiente te aplastará la cabeza. Aquí le está hablando la serpiente, el Señor. Se está refiriendo a que una sola persona iba a aplastar la cabeza a la serpiente. Y eso apunta directamente a nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Pero también vemos que en el desarrollo incluso del libro de Génesis, de la historia que se va concatenando ahí paulatinamente, vemos que sigue la promesa de un rey. Génesis capítulo 49, versículo 10. Jacob, Israel, se está despidiendo de sus hijos y comienza a bendecir a cada uno de ellos. Y cuando llega a su hijo Judá, a su cuarto hijo, le dice las siguientes palabras. Génesis capítulo 49, versículo 10. El cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey que merece la obediencia de los pueblos. Entonces aquí, ya en Génesis capítulo 49, el primer libro de la Biblia, se promete ya de una manera más específica que iba a venir un rey. Y que este rey iba a venir ¿de qué tribu? De la tribu de Judá. Y fíjense que los reyes iban a salir de esta casta, de la casta de Judá. Pero ¿hasta cuándo? Hasta que llegue el verdadero rey. La Reina Valera dice Silo, que se refiere a como el enviado. Es una palabra de difícil traducción, pero que se ha entendido que se hace referencia a el verdadero rey que evidentemente corresponde a nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos cómo el pueblo se comienza a establecer, pero también había la promesa de un rey, cosa que todavía no había llegado. Con Moisés no había rey, con Josué tampoco había rey. Deuteronomio capítulo 17, versículo 14 al 15, vemos que nuevamente se repite esta idea del rey que iban a tener en algún momento. Cuando tomes posesión de la tierra que te da el Señor tu Dios y te establezcas, si alguna vez dices, quiero tener sobre mí un rey que me gobierne, así como lo tienen todas las naciones que me rodean, asegúrate de nombrar como rey a uno de tu mismo pueblo, uno que el Señor tu Dios elija. No aceptes como rey a ningún forastero ni extranjero. Ok, entonces Dios había hecho estas promesas, pero el pueblo había llegado a la posesión de la tierra, estaba bajo el gobierno de Josué en ese momento y todavía no tenían un rey, ¿ya? Vemos que Josué hace comprometer al pueblo a que obedezcan a Dios, ve que no hay mucho interés y dice, bueno, si ustedes quieren servir a Dios, pero yo en mi casa vamos a servir a Dios.
Así que de esa manera, de Josué en adelante, se ve la tónica de una rebelión. ¿Se acuerdan de cuál era eso que decía en Deuteronomio? Cuando ustedes lleguen a esa tierra no van a poder vivir como ustedes quieran. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó? ¿Cómo termina el libro de Josué? En aquel tiempo, cada cual hacía lo que bien le parecía. Porque no se podía llevar a cabo toda la promesa de Dios. Ya estaba la promesa latente del pueblo. Ellos ya habían sido salvados. Ellos ya estaban conquistando la tierra que Él le había prometido. Estaban viviendo bajo la bendición de Dios porque Dios ya le había dado su ley. Pero ellos no tenían el rey que llevase a cabo de manera correcta esa relación o esa mediación entre Dios y el pueblo. ¿Ya? Entonces, en el mismo capítulo 17, 18, 19 sigue refiriéndose a esto mismo del rey. Mire, fíjense. ¿Quién lo puede leer, por favor? Estas son las labores o las cosas que tenía que hacer el rey que llegase al trono. Cuando el rey tome posesión de su reino, ordenará que le hagan una copia del libro de la ley, que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Esta copia la tendrá siempre a su alcance y la leerá todos los días de su vida. Así aprenderá a temer al Señor su Dios. Cumplirá fielmente todas las palabras de esta ley y sus preceptos. El rey tenía esa misión. El rey tenía la misión de escudriñar la ley de Dios, ponerla en práctica y también llevar y reinar de acuerdo a la palabra de Dios. Ese era el propósito del rey. Pero vemos que esto no se había cumplido y es así como llegamos al tiempo de los jueces, el famoso tiempo de los jueces. Pero antes de llegar a eso, leer una pequeña reflexión de este hermano, Vaughan Roberts, que dijo lo siguiente: así que la promesa de un rey es en realidad un subconjunto de las promesas del gobierno y de la bendición de Dios. ¿Ya? Dios gobierna en su reino mediante un rey. Dios había vuelto a establecer su relación con su pueblo, con este pueblo de Israel, pero para eso era necesario que tuvieran un rey que mediara y que ayudara y guiara al pueblo a obedecer a Dios y permanecer en su reino. Pero es así como nosotros llegamos a Jueces, y en Jueces vemos esta tónica que se repite prácticamente a lo largo de todo el libro. Vemos que no tenían rey, por tanto cada cual hacía lo que le parecía, así que Israel, el pueblo, se alejaba de Dios, iba tras otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos. Dios, en reacción a eso, los juzgaba, los enemigos los destruían, los derrotaban, ¿cierto? Después de eso, el pueblo clamaba a Dios pidiendo ayuda, ayúdanos por favor, nos arrepentimos de lo que hicimos. Dios en su misericordia mandaba a un juez y los salvaba. Después pasaban tantos años de paz, vuelta de nuevo allá. Israel se alejaba de Dios, el Dios juzgaba a sus enemigos, ellos claman al Señor por ayuda y Dios envía a otro juez para que los salven. Pasa un tiempo, se olvidan de nuevo y van allá. Y vemos el libro de Jueces, que es básicamente eso. ¿Por qué? Porque no se podía completar la promesa de Dios sin la presencia de un rey. Era necesario un rey. Era necesario un rey. Es así como el rey era necesario. Pero había que verlo desde la perspectiva que este rey lo que conseguiría no era ser como las otras naciones, sino más bien este rey los iba a guiar a ellos a cumplir el propósito que Dios tenía para su pueblo. Vaughan Roberts dice lo siguiente: son una nación heterogénea que obviamente no es el modelo de santidad. Fíjense en los jueces. Jefté mató a su propia hija y Sansón fue un matón mujeriego. Erramos al hablar de ellos en la escuela dominical, elogiándolos como si fuesen dignos de imitar. Mientras alabamos a Dios por lo que Él hizo por medio de ellos, debemos anhelar a un líder mejor, que traerá la solución permanente al problema del pecado de Israel. Debiéramos anhelar un rey. El propósito de estos jueces, que fueron los medios con los cuales Dios salvó a su pueblo, era mostrarnos que Él en su compasión iba a levantar a alguien, pero que todas estas personas que levantaron eran pecadoras, eran terribles, eran gente... en el caso lo vimos, Otoniel no es tan terrible, pero vimos Jefté hizo una promesa a la loca
Y dijo, ya cuando venzamos al primero que salga al encuentro, lo vamos a matar. Y llega de vuelta al pueblo y sale la hija de él. Entonces, por un arrebato, por una cosa que nadie se le había pedido, él se equivoca y muestra eso. Entonces vemos también caso de Sansón, como lo menciona este autor. Sansón siempre, Sansón y pum pum pum, derrotó a los leones y todo eso. Pero hermano, Sansón fue un mujeriego, fue un hombre que rompió el pacto y el voto que Dios hizo, que él tenía desde que nació. O sea, tocó a un animal muerto, él no podía tocar a un animal muerto, se metió con una mujer que no era de su pueblo, se casó primero con una y después, bueno, así en medio drama. Entonces, vemos que en estos personajes lo que se muestra es la salvación de Dios en primer lugar, pero no la virtud de este hombre, sino más bien la pecaminosidad de este hombre y la necesidad de que viniera un rey que fuera conforme a lo que Dios había establecido. Es así como el pueblo, en un momento como de, entre comillas, iluminación, dice lo siguiente a Samuel. Y aquí ya llegamos a Samuel. Nos pasamos por los jueces. El último juez fue Samuel, quien a la vez era un profeta. Y vemos que ya este hombre Samuel había envejecido y sus hijos no eran buenos como él. Y el pueblo se dirige a Samuel y le dice lo siguiente. Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 5. Le dijeron, tú has envejecido ya, y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey que nos gobierne, como lo tienen todas las naciones. Fíjense lo que hacen ellos. Ya se dan cuenta de que él ya está viejito, los hijos no son como él. Entonces, danos un rey que nos gobierne como lo tienen las demás naciones. El propósito de ellos no era tener un rey que los llevara a vivir conforme a la voluntad de Dios. Ellos querían ser igual a los otros. Y Dios había desechado el comportamiento de los otros. Los otros eran pecadores y se desbandaban. Entonces ellos querían un rey porque pensaban que los otros lo pasaban bien porque tenían un rey. Entonces por eso Dios se molesta con ellos y le dice, ustedes, le dice a Samuel, no te preocupes, no es a ti a quien te están negando, sino a mí. Porque ellos están rechazando que yo sea su rey, porque por lo pronto yo soy su rey. Todavía no estaba la figura real de un rey. Por tanto, Dios se enoja con ellos y le levanta a un hombre, ¿sí? Él lo elige y todo, pero este hombre fue el primer rey de Israel. ¿Quién fue el primer rey de Israel? Saúl. Muy bien, Saúl. De ahí viene Saulo, de ahí viene Pablo, es lo mismo, es el mismo nombre. Ya, Saúl, el primer rey. Pero fíjense en este detalle. Dios escoge a este hombre, el mismo Dios le dice a Samuel quién era el que iba a ser el primer rey, pero ahí hay una característica bien especial. Fíjense que ellos querían un rey conforme a los otros reyes. Entonces, ¿qué hace Dios? Ya, yo le voy a dar un rey conforme a su pinta. Entonces, cuando se hace la elección del primer rey de Israel, se elige a Saúl. Saúl, dice la escritura, que era más alto que todos la gente de Israel del hombro para arriba. O sea, era un pailón tremendo Saúl. Era apuesto, morachón, fuerte, robusto, un islandés. Así era Saúl. Y vemos que eso fue conforme a lo que el pueblo quería, conforme a lo que ellos querían. Ese fue el estándar. La promesa del rey que Dios había hecho era por medio del linaje de Judá. ¿Se acuerdan de eso? Por medio de Judá. Sin embargo, Saúl viene de la tribu de Benjamín. O sea, ya estaba mostrando por medio de eso que este rey no era el cumplimiento de la promesa que él había hecho. Porque este rey era un rey conforme a lo que ellos pedían y no conforme a lo que Dios iba a levantar. Por eso Dios levanta a otro rey posterior a Saúl. Si nosotros vemos bien, el periodo de reinado de Saúl, sin la presencia de David, son tres capítulos nomás en la Biblia. Y de ahí aparece David al tiro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el propósito de Dios nunca fue Saúl, fue David. Pero era para mostrarnos que cuando el hombre quiere algo, siempre es fallido. Por eso él levanta a Saúl. Pero el propósito de Dios no era Saúl. ¿Ya? Eso es relevante. Entonces, es así
que Saúl, fíjense acá, en el capítulo 8, ellos piden rey, y ya en el capítulo 13 el rey que habían pedido es desechado. Fíjense nomás. 1 Samuel capítulo 13, versículo 14. Pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre más de su agrado y lo ha designado gobernante de su pueblo, pues tú no has cumplido su mandato. Saúl no era un hombre conforme al corazón de Dios, y por eso que Dios lo desechó. Y es ahí donde él busca ahora. Dios es quien decide quién va a ser el rey, no a petición del hombre, por su propia voluntad. Por eso, hermanos, las cosas nunca debemos nosotros hacerlas a nuestra manera. Estas cosas son principios que nos muestran de manera clara que cuando el hombre quiere hacer algo conforme a su propia voluntad, hierra. Los hombres tenían una buena intención, querían cumplir o pedirle a Samuel que levantara un rey conforme a la promesa también que Dios había hecho. Pero eso lo hicieron cuando ellos querían. Y ese momento no era el momento para que se levantara un rey. El rey verdadero iba a venir después. El rey por medio del cual esas promesas que Dios le hizo a Abraham se iban a cumplir de manera plena, iba a venir después. ¿Ya? Y es así como llegamos entonces. Dios desecha a Saúl y elige a David, un hombre totalmente distinto a Saúl. Saúl ya lo vimos, un hombre grande, fornido. David, ¿se acuerdan el episodio cuando va a enfrentarse a Goliat? Y Saúl dice, oye, pero ¿cómo vaya a ir así? Pues ponte mi armadura. Dice que David no pudo moverse con la armadura, le quedara colgando la armadura de Saúl. Entonces él se quita la armadura del rey y va así como estaba y derrota a Goliat con el poder de Dios. Entonces ahí vemos la diferencia física ya siquiera entre uno y el otro. Saúl era un hombre que llamaba la atención de todos. Cuando Dios manda a Samuel a buscar al próximo rey y va a la casa de Elí, dice ahí, perdón, ¿qué pasa? Busca a todos los hijos, ya, preséntame a todos los hijos. Se presentan todos los hijos. Están hombres verdaderamente que eran parte del ejército de Israel, hombres fornidos, robustos, musculosos. No, este no. Llega al final de los hijos y dice, oye, al séptimo hijo, ¿sabes qué? Ninguno de estos es. No tenía otro hijo. Y ahí este hombre se acuerda, sí, de veras que tengo otro hijo. El que cuida la oveja está allá. Ese era el hombre que Dios había escogido. Un hombre conforme a su corazón. Esa es la idea de la elección de Dios. Dios elige para glorificarse a Él, no para glorificar al hombre. Por eso la elección de Dios es así. Por eso Él eligió a Abraham. Por eso eligió a Israel, no porque fuera la mejor de las naciones, sino porque era la peor. Y para manifestar su gloria. Lo mismo hizo con David. Y es así como vemos que en David el esplendor y la majestad de las promesas de Dios se cumplen, pero de manera parcial. Así ya llegamos a 2 de Samuel. Y en 2 de Samuel nosotros vemos la promesa que Dios ahora le hace a David. Fíjense, 2 Samuel capítulo 7, versículos 12 al 16. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será él quien construya una casa en mi honor, y yo afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Así que, cuando haga lo malo, lo castigaré con varas y azotes, como lo haría un padre. Sin embargo, no le negaré mi amor, como se lo negué a Saúl, a quien abandoné para abrirte paso. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Entonces aquí Dios le hace una promesa a David sobre el futuro de su descendencia. Y le promete que en su trono iba a poner a uno de sus propios descendientes, que iba a firmar su trono y sería él quien iba a construir una casa en su honor. ¿Ya? Y aquí viene el famoso pacto davídico que se llama, pero que en realidad es la continuación del pacto que Dios ya había hecho con Abraham, que se iba a llevar a cabo por medio de un rey. ¿Ya? Por eso es una sola cosa. Muchas veces uno hace una separación, pero en realidad es una sola cosa que en medida que va transcurriendo el tiempo se va mostrando progresivamente. ¿Ya? Entonces ahora ya llegamos al momento en el cual
Dios promete por medio de la descendencia de David cumplir ya la promesa de el reino, de la relación del reino. Y es así como viene la bendita época de Salomón y la edad de oro, que se llama. El tiempo de David y Salomón es el tiempo en el cual Israel como nación fue más bendecida, fue más exaltada entre las mismas naciones, ¿ya? Es aquí donde ellos cumplen, precisamente en el tiempo de Salomón, es cuando se cumplen las promesas, por ejemplo, que Dios había dicho a su pueblo. Dijo que por medio de ellos las naciones iban a ser iluminadas. Las naciones van a conocer la luz por medio de ti. Esa era una de las promesas que Dios le había hecho al pueblo israelita. Y nosotros vemos por medio de la sabiduría de Salomón que Hiram de Tiro, el hombre que le facilita toda la madera a Salomón para que construya el templo, alaba la sabiduría de Salomón. De hecho, la reina de Saba viaja desde África a visitar a Salomón para oír la sabiduría de este hombre. Entonces ahí se cumple, en Salomón se cumple de una manera perfecta, por así decirlo, las promesas que Dios había realizado al pueblo. Fíjense lo que dice Primera de Reyes, capítulo 8, del 8:56. Bendito sea el Señor que le ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a su promesa, sin dejar de cumplir ninguna de las promesas que le hizo a Moisés. Aquí, nuevamente, ¿se acuerdan que ya Dios había dado todo con Josué? Se perdió desobediencia, pero después de David y el periodo de Salomón se cumplen nuevamente las promesas que Dios le había dado a Abraham. La tierra, todo lo desde el Nilo hasta todas esas promesas se dio y se cumplió nuevamente. Por eso dice acá, bendito sea el Señor que le ha dado paz a su pueblo Israel. Le dio paz conforme a su promesa, sin dejar de cumplir ninguna de las promesas que le dio Moisés. Aquí ya está todo cumplido, por así decirlo. Ya está todo cumplido. Y de Primera Reyes capítulo 1 a Primera Reyes capítulo 11, nosotros vemos el cumplimiento perfecto de las promesas que Dios le había hecho a Abraham. Pero había un pero. ¿Cuál era el pero? Pecado, hermano. Todavía había pecado. Y aquí vemos nosotros unos siguientes cuadros. ¿Se acuerdan de este cuadrito? Ya. Ahora vamos a añadir esta nueva columna que se llama el reino parcial, que es lo que acabamos de ver. Vemos que el pueblo de Dios corresponde ya a la nación de Israel. El lugar de Dios es Canaán, ¿ya? Y también Jerusalén en particular, la capital de Israel, y el templo, el lugar donde ellos se encontraban con Dios. Y vemos también que ahora ellos están bajo el gobierno y la bendición de Dios. ¿Y cómo vemos eso? En que ellos tienen la ley y ahora sí tienen un rey. Y ahí vemos que pareciera que todo está cumplido, maravilloso. Pero el problema del pecado persiste. Y aquí vemos otra tablita. Fíjense que así más o menos se ve la cosa. Vemos que Dios crea a Adán y Eva, ¿cierto? Están en el Edén y allá arriba está la caída, ¿cierto? Ahí se cae y el ser humano, la moralidad del ser humano y la relación con Dios decae hasta este punto que está aquí, donde Dios hace la promesa a Abraham y de ahí poco a poco, paulatinamente, de una manera progresiva, se empieza a cumplir todas las promesas que Dios le hace a Abraham hasta que llegamos, aquí le puse anarquía, pero en realidad era monarquía porque borré ahí sin querer. Éxodo, ley, conquista, monarquía, ¿ya? Se empieza paulatinamente a cumplir toda la promesa que Dios había hecho a Abraham. ¿Hasta qué? Hasta Salomón. Salomón, hermano mío, fue quien cumplió, en quien se cumplió la promesa y en quien se perdió la promesa. En su persona pasa todo eso. Fíjense aquí entonces cómo tenemos este cuadro. En Primera Reyes capítulo 4:20, anótenlo, después lo revisan en su casa por un tema de tiempo. Ellos se demuestra ahí que ellos son el pueblo de Dios. En Primera Reyes capítulo 4 versículo 21 se muestra que ellos están en el lugar de Dios. Y entre Primera Reyes capítulo 8, 21 y también en Reyes capítulo 10 versículo 1 al 13, ahí se muestra que ellos, este pueblo, disfruta del gobierno de Dios y también de su bendición. ¿Ya? Yo le voy a mandar
Pero anótenlo igual para que hagan ese ejercicio. Sean flojitos. Para que no les dé frío. ¿Ya? Entonces es ahí donde la esperanza del pueblo se cumple. La esperanza de la bendición, de la promesa que Dios le había realizado a Abraham se cumple cabalmente. Son el pueblo de Dios, están en el lugar que Dios le prometió, están en paz. La paz significaba, por eso Salomón se llama Salomón. ¿Sabe que Salomón viene de paz? Pacífico significa Salomón. Porque precisamente en su reinado se cumplió el propósito o la bendición de la paz que Dios había prometido a su pueblo. Y vemos ahí entonces que ellos disfrutan del gobierno de Dios, de su bendición, producto que ahora tienen este maravilloso templo. ¿Se acuerdan del templo? El templo es el lugar ahora donde Dios habita y se relaciona con el hombre. Ya no tan solo son el pueblo de Dios, está la capital de Dios, sino también está el templo, el lugar donde ellos se comunican con Dios. ¿Ya? Pero ¿qué pasó? Salomón fue un bandido. Y en vez de cumplir con el mandato, puesto que efectivamente en su tiempo vino todo el cumplimiento de ello, de lo que Dios le había prometido, vino un relajo. Y lo primero que Salomón hace es casarse con la hija del rey de Egipto. ¿Ya? Una prohibición que tenían, pero clara, los israelitas. Y mucho más los reyes. Sabemos bien nosotros la historia de Salomón. Salomón tuvo 700 reinas y 300 concubinas. 1000 suegras, hermanos. 1000 suegras. Y se desvió. Y así como se cumplió en él la promesa, también se pierde abruptamente lo que pasó. Dios, por la misericordia que le tuvo a David, permite que Salomón muera en paz. Pero cuando muere Salomón y lo sucede su hijo, Roboam queda a la patada. Esa gloria de un reino unificado se destruye. ¿Por qué? Porque Roboam, su hijo, no era tan sabio como su papá. ¿Ya? Él llega y en vez de pedirle consejo a los más sabios, a los más ancianos, él le pregunta a sus amigos: oye, ¿qué hacemos con estos que pagan tributo? No, pues si tu papá fue duro, tú tenés que ser más duro porque eres mejor que tu papá. Ese fue el consejo que le dieron. ¿Qué consejo le dieron? Hubo un choque tremendo y ahí se levanta Jeroboam, quien se levanta e irrumpe ahí la paz y se divide el reino en el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte hay 10 tribus, ¿ya? Que son las que se dividen, y en el reino del sur solamente quedan 2 tribus, entre ellas la tribu de Judá, ¿ya? Y Benjamín también. Entonces eso es lo que pasa, hermanos míos. Vemos cómo se cumplió perfectamente la promesa de Dios, pero esto fue parcial. ¿Por qué? Porque tenía el problema del pecado. Ya tenían rey, tenían la ley, tenían el pueblo, tenían el lugar, pero el pecado todavía estaba. Por tanto, no podía cumplirse y mantenerse ese estado de bendición. Y es por eso que después de aquello viene la desobediencia del pueblo, la división del pueblo y la decadencia del pueblo. Y vemos que todo aquello que estaba pero precioso, maravilloso, cumpliéndose, se destroza de una manera exabrupta. Graham Goldsworthy dijo lo siguiente: todo lo que en el pacto con Abraham se había prometido, con Salomón fue a la vez cumplido y perdido. Decir esto es afirmar que la realización de las promesas debe ser limitada por todas las deficiencias debidas a la pecaminosidad humana. O sea, ¿Dios cumplió con su parte? Sí. El problema es que el hombre no puede cumplir con la suya, porque está contaminado y depravado de raíz, ¿ya? Ese era el gran problema. Entonces así es que llegamos a este dantesco panorama. Ya después de avancemos un poquito en la historia, después de que el reino se divide, pasan años, el reino del norte tiene reyes, el reino del sur tiene otros reyes, se levantan en el sur reyes buenos de pronto, reyes malo, uno bueno, malo, uno bueno, en cambio en el norte malo.
¿Qué pasa? Los asirios vienen y producto del pecado del reino del norte, llamado Efraín, llamado Samaria y también llamado Israel, vienen los asirios y arrasan con el pueblo del norte. Con las 10 tribus del norte se las llevan cautivas y se pierde todo ahí. 200 años después vienen los babilonios y se llevan a la tribu del sur, al pueblo de Judá. ¿Qué pasó ahí? Perdieron, producto de su pecado, de su desobediencia, las bendiciones que Dios ya había dado y que ya estaba cumpliendo. ¿Por qué pasó eso? Porque todavía estaba el problema del pecado. Así que ahora ya no están en el lugar de Dios. Tanto el reino del norte es deportado a Siria y los del sur a Babilonia. Perdieron la tierra. Perdieron la tierra. Ya no están bajo la bendición de Dios. Todas las maldiciones que Dios dijo en Deuteronomio capítulo 28 se cumplieron al pie de la letra. En todos estos ataques que tuvieron los israelitas, tanto los del norte como los judíos en el sur. ¿Ya? Y finalmente ellos ya no son el pueblo de Dios. Es así como se perdió esto. Y no es que Dios haya dado este plan y salió mal, no. Este plan tiene que seguir avanzando. Vemos cómo la revelación fue progresando, la relación de Dios con el hombre fue aumentando, pero el problema del pecado todavía persistía. Por tanto, ahora, Dios mediante, la próxima semana vamos a comenzar con una nueva etapa. Y esa etapa se llama el reino profetizado. ¿Ya? Ya el reino se había perdido en Génesis, el reino se había prometido en Abraham, el reino se había cumplido de una manera parcial, pero ya que el hombre lo había perdido, ahora viene la verdadera promesa del cumplimiento de la bendición que Dios hizo a Abraham. Así que así quedamos con esto.